Dios te bendiga, estimado amigo que me ves a través de este video y pueblo del Señor. El propósito de compartir estas palabras contigo no es más que el exhortarnos, animarnos, alentarnos en estos tiempos en que vivimos una relativamente extensa prueba o crisis, como suelen posiblemente llamarles algunos. Y para ello, permíteme compartir contigo una palabra, una porción de las Escrituras, libro de Números, capítulo 13, verso 17 al 33. Te habla tu amigo, el pastor José Agar. Números, capítulo 13, verso 17 al 33. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Yo voy a leer solamente algunos fragmentos de ella, porque esta es una porción extensa. Yo te invito a que en casa te tomes la tarea, ¿sí?, de leer toda la porción completa. Es hermosa, es estimulante, es una porción que nos alienta a confiar, ¿sí?, en la providencia y en la fidelidad de Dios. Mire lo que dice el texto inspirado aquí. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid aquí al Neguet y subid al monte y observad la tierra como es, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Y era el tiempo de las primeras uvas. En el verso 25 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días Moisés envía a 12 hombres, 12 príncipes, 12 espías, a que reconozcan la tierra que sí habían de conquistar. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, tal como Dios les había dicho. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Amalet habita el Neguet, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. En el verso 30 de este mismo capítulo, el capítulo 13, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. En el capítulo 14, verso 1 al 9, voy a leer solamente algunos fragmentos que son poderosos y están conectados con esta porción que acabamos de leer. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. En el verso 6 de ese mismo capítulo 14 dice: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, ellos también reconocieron la tierra junto con los otros 10 que habían dado el mal reporte de la tierra. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová, aquí está el secreto, se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Gracias, Señor, por esta buena palabra. Oh Dios, que esta palabra nos ministre, nos aliente, nos exhorte, nos edifique. Nos haga recordado, Dios, aleluya, de tu fidelidad, de tus promesas, de tu capacidad
para darnos en heredad lo que has prometido sin importar las dificultades por las que tengamos que atravesar. No importa cuán grandes sean los obstáculos, no importa cuán grandes los enemigos, no importa cuán grandes sus muros ni sus antemuros. Si tú te agradares de nosotros, ciertamente los comeremos como a pan. Gracias, Señor, por esta palabra. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tu servidor y también amigo, Pastor José Agar, a quien una vez más te agradezco por tu diligencia y el tiempo que prestas. Yo quiero compartir rápidamente contigo la historia de una pequeña niña de 8 a 9 años llamada Heidi. Historia que se pasó hace ya algunos años. Yo tenía unos 9 años en televisión. Entre las 7 y 8 de la noche se pasaba más que toda una audiencia infantil. Esta historia, esta niña es llevada por su madre a casa de su abuelo que vivía en los Alpes suizos. La niña ya conoce a su abuelo, un viejo gruñón, pero que con el tiempo, sí, la niña logra ganar el corazón de su abuelo. Esta niña hace amistad con otro joven, también de los Alpes, un pastor llamado de nombre Pedro, que tiene una abuela anciana que vive en una cabaña aislada, a quien Heidi llama cariñosamente abuelita. Andando el tiempo, la historia, Heidi es llevada contra de su voluntad y en contra de la voluntad de su abuelo por algunos familiares a la ciudad, básicamente, para ser dama de compañía de una niña rica, pero que es aquejada por algunos males, entre ellos la incapacidad de andar. Eso estadía en la ciudad. Heidi añora regresar con el abuelo y a sus vetustas montañas cubiertas de nieve. Hace amistad con la niña rica y segura de que alguna vez regresará a su vieja cabaña en los Alpes. Esta niña, cada vez que tiene la oportunidad de comer, en cada lonche, en cada merienda, en cada cena, Heidi hacía algo peculiar. Guardaba siempre una pequeña hogaza de pan. El propósito de Heidi al guardar esa hogaza de pan en su inocencia era que al regresar a los Alpes ella pudiera darle la hogaza de pan a aquella anciana a la que ella cariñosamente llamaba abuelita. Aquella anciana de edad avanzada se encontraba desdentada, es decir, no tenía dientes. Y por no poseer dientes, o por haberlos perdido por causa de la vejez, por causa de la edad, ya no podía ingerir alimento alguno, excepto pan muy blando. Heidi, sabiendo esto, cuando se encuentra en la ciudad, guarda estas hogazas, creyendo que a su regreso ella podría entregar este pan a su amada abuelita. Sin embargo, Heidi no contaba con algo. En su inocencia olvidó que el pan con el tiempo endurece. Y en efecto, después de algún tiempo el pan se endureció. Heidi descubre el pan endurecido, posiblemente incluso enmohecido. Se entristece, pero ya no importaba. Cuando Heidi regresa más tarde, ¿sí? Avanzada la historia, regresa más tarde a sus viejos Alpes, regresa a casa de su abuelo, ¿sí? Es visitada posteriormente por aquella niña rica y sus padres, que le traen a Heidi, ¿sí? Pan fresco, pan suave y blando que entregan a la anciana, para que la anciana pudiera comer por largos días. Esta historia me recuerda muy bien la historia que acabamos de compartir, porque en ella 12 espías salen a reconocer la tierra. 10 de ellos, el 83% de los espías, viene con una información negativa de la tierra que acaban de conocer. 2 de ellos, Josué y Caleb, tienen un reporte distinto. Es interesante. Los 12 espías vieron exactamente la misma tierra. Los 12 espías vieron exactamente las mismas circunstancias. Los 12 espías vieron a los mismos gigantes.
Permítame compartir con usted el informe que dieron los espías. Moisés da orden a 12 principales hijos de Israel, uno por cada tribu, para que inspeccionaran la tierra que habrían de poseer, para reconocerla. ¿Qué fue lo que vieron los 12 espías en su reconocimiento de la tierra? Los 12 espías que inspeccionaron la tierra vieron exactamente lo mismo. Los mismos 12 espías vieron los frutos de la tierra. Vieron que la tierra, sí, era tierra que fluía en efecto leche y miel, tal como Dios les había dicho que se las daría a través de sus padres y también a través de Moisés, cuando lo encomendó, ¿sí?, a ir a los hijos de Israel, ¿sí?, para hacerles saber que él les habría de sacar de Egipto para llevarles a tierra de provisión. Los 12 espías vieron que la tierra era tierra de gente fuerte y guerrera. Los 12 espías, los 12, vieron en su reconocimiento que las ciudades eran muy grandes y fortificadas. Todos vieron las mismas murallas, vieron las mismas fortalezas, vieron las mismas puertas seguramente empoderadas. Los 12 espías vieron a Amalek, un enemigo perpetuo de Dios, a los jebuseos, a los amorreos, al cananeo, al eteo. Los 12 espías vieron exactamente lo mismo. Los 12 espías vieron que la tierra era habitada por gigantes, hijos de Anak. Sin embargo, el informe que dieron los 12 espías no fue exactamente el mismo informe. Miren el informe que dieron 10 de los 12 espías. A pesar de haber visto la misma tierra y los mismos obstáculos, las mismas fortalezas, los mismos gigantes, a pesar de haber visto los mismos pobladores, 10 de los 12 espías desanimaron al pueblo, desalentándolo, reportando y magnificando los obstáculos y las dificultades para tomar la tierra. Caleb y Josué nunca desacreditaron lo visto por los otros 10 espías. No desmintieron el reporte que dieron sus compañeros que reconocieron la tierra con ellos. Todo lo que ellos habían dicho era cierto. Tierra de gente fuerte y guerrera, cierto. Tierra que tragaba a sus moradores, pues cierto. Tierra habitada por enemigos declarados de Dios y su pueblo, cierto. Tierra habitada por gigantes, a quienes los espías les parecía como langostas, y ellos se veían a sí mismos como langostas, 100% cierto. ¿Qué te parece? Y Caleb y Josué no desmintieron ese reporte, porque ese reporte era 100% cierto. Es interesante que 10 de estos 12 espías dan un reporte haciendo saber que la tierra es habitada por gigantes, gente poderosa, gente guerrera, ciudades fortificadas. Pero si usted lee la historia, 40 años después, cuando todos aquellos hombres que desalentados por los obstáculos hablan de volverse atrás contra los que Dios se enoja, lea la historia para que pueda comprender de lo que estamos hablando, contra los que Dios se enoja, y a los que jura que no entrarían en la tierra que habían menospreciado, pero que sí habrían de entrar sus hijos, de quienes ellos dijeron iban a ser presa de sus enemigos. 40 años después, muerto Moisés, en el que Josué se convierte en el caudillo, se convierte en el líder, ¿sí? Se convierte en el lugarteniente que habrá de hacer heredar la tierra. 40 años después, ocurre un hecho importante. Josué envía también espías para verificar o para reconocer la tierra. Estos espías son interceptados. Ellos van a casa de una mujer que se dedica a la prostitución, ramera le llama la Biblia, meretriz. Esta mujer esconde a estos hombres, a estos espías, en un terrado,
aparentemente entre cebada o trigo, ¿sí? Y cuando son interceptados o cuando ella es interceptada y es cuestionada por los hombres que estuvieron con ella les hace pensar a sus buscadores que los hombres ya habían partido y que seguramente si ellos se dan prisa, seguramente le iban a dar alcance. Esta mujer les hace saber a los espías, cuando cae la noche y los saca, les hace saber algo interesante, les da un testimonio precioso que alentará seguramente el corazón de los espías y también el corazón de los israelitas que esperaban el reporte. Mire lo que dice la mujer a los espías que ella ha escondido. 40 años después del incidente en el que los compañeros de Josué y Caleb dan un mal reporte a la tierra, porque la tierra está habitada por gigantes, está habitada por gladiadores, está habitada por hombres fuertes, es tierra fortificada. Mire lo que Rahab la ramera, así le llama la palabra, la Biblia, testifica a estos hombres. Ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestros corazones, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué, búscalo en Josué capítulo 2, verso 9 al 11. ¿Qué te parece? 40 años atrás, 10 hombres desacreditan la tierra porque solo pueden ver obstáculos, porque solo pueden ver fortalezas, porque solo pueden ver enemigos gigantes, porque solo pueden ver guerreros portentosos, y olvidan todo lo que Dios ha hecho. Olvidan cómo Dios humilló la gloria de Egipto. Olvidan cómo Dios humilló a sus ídolos, a sus dioses, a sus magos. Cómo humilló a Faraón. Olvidan cómo Dios hizo secar el mar y les hizo pasar en seco. Olvidan cómo ahogó al ejército enemigo. Olvidan cómo Dios destruyó a Sehón y a Og, reyes del otro lado del Jordán. Pero 40 años después llega noticia. A Jericó. Y las noticias hacen que desfallezca el corazón de todos sus moradores. El corazón de sus gigantes. El corazón de sus valientes. El corazón de sus guerreros. El corazón de sus paladines se había hecho como agua porque escucharon noticias. No había internet, ni WhatsApp, ni comunicación satelital, pero 40 años después llegan noticias a Jericó de que un pueblo pequeño que se encontraba esclavo en tierra de Egipto había sido liberado por la mano poderosa del Dios que estaba en medio de ellos. Y que ese Dios les habría de dar también la tierra que ellos ocupaban. Y desfallecieron sus moradores por causa de los hijos de Israel. Mientras los 10 espías se miraban como langostas y empequeñecidos y miraban el obstáculo, toda una nación temblaba porque había escuchado lo que Dios había hecho a una nación y a reyes más poderosos que ellos.
Qué interesante lección aquí, hermanos míos. El informe de Caleb y Josué no fue como el informe que dieron los otros 10 espías. Un informe desalentador, un informe de hombres que solo vieron obstáculos, dificultades, las necesidades, que solo vieron tierra de gigantes, tierra que devora, tierra que traga, tierra que enluta. ¿Por qué? Es este informe así. Sin embargo, Josué y Caleb dan un informe distinto. La Biblia reitera en el capítulo 14, versos 6 y 7, diciendo lo siguiente: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido. Recuerde, todo lo que vieron estos 10 espías que desacreditaron la tierra fue exactamente lo mismo que vieron Josué y Caleb con ellos. Sin embargo, ¿sí?, el crédito o el testimonio que dieron Josué y Caleb fue distinto al testimonio que dieron estos 10 espías. Ellos también vieron gigantes, vieron las torres fortificadas. Josué y Caleb vieron y seguramente se sintieron como ellos, como piojos, ante la enorme estatura de sus moradores. Reconocieron una raza de gente aguerrida. Sin embargo, Josué y Caleb hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel con un testimonio distinto al testimonio de los otros 10 espías. Josué y Caleb dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Mientras que sus compañeros solo notificaron las dificultades, Josué y Caleb creyeron el testimonio de Dios que habría de dar las tierras que juró a sus padres en heredad. Tal es así que Josué y Caleb le recordaron que el secreto para conquistar, el secreto para dominar, el secreto para poseer y heredar la tierra que Dios había prometido era uno solo: si Jehová se agradare de nosotros. Hay razones suficientes para que Josué y Caleb tuvieran absoluta certeza de que Dios podría darles la tierra que devoraba a sus moradores. Según el testimonio de sus otros compañeros, Dios había mostrado ya al pueblo su fidelidad. Uno, la tierra que habían reconocido era exactamente como Dios lo había prometido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Tierra que fluye leche y miel. Josué y Caleb estaban seguros que Dios les daría la tierra por heredad, de la misma manera en que los había hecho salir de Egipto con mano poderosa, humillando la gloria de Faraón, la de Egipto, la de sus dioses, y habiendo hecho pasar al pueblo por el mar rojo en seco, ahogando a todo un ejército que intentó hacer lo mismo. No se trataba de una fe ciega. No se trataba de una confianza absurda, la de Josué y la de Caleb, porque los gigantes eran reales, las murallas eran reales, las fortalezas eran reales, que la tierra devoraba a sus enemigos eran reales, que Amalek, que los cananeos, los amorreos, los jebuseos ya ocupaban la tierra. Eso era real. Sin embargo, no fue una fe ciega la que hizo confiar a Josué y Caleb que ellos podían conquistar la tierra, que la podían heredar, que la podían tomar, que la podían repartir. No. Simplemente Josué y Caleb vieron lo que Dios era capaz de hacer a un pueblo que creía y que confiaba en él. No se trataba de una fe ciega, amigo y pueblo del Señor. Se trataba de fe probada en los hechos portentosos que Dios había realizado liberándolo de los egipcios. Permíteme compartir contigo esto, que es poderoso, es precioso. A mí me fascina. Mira, ya en tierra de Egipto, Dios mostró
qué clase de mano posee y con qué clase de mano podía liberarles. Y les liberó, no con una mano atrás y una mano adelante, como solemos decir en buen panameño, no. Les hizo salir con abundancia. Cada egipto y cada egipcia se apresuró para dar ofrendas a los israelitas y los apresuraban a salir de su tierra diciendo, porque muertos somos todos, cuando la mano de Dios se agravó contra los enemigos de ellos. ¿Recuerdan las plagas de Egipto? ¿Cuál era el propósito de estas plagas? Estas plagas que Dios empezó y esos portentos y sus maravillas que Dios empezó a mostrar en tierra de Egipto tenían un propósito. No eran ni plagas ni juicios azarosos ni al azar. El propósito de mostrar que Dios era superior a los dioses de la nación egipcia. Sí. Y es que cuando Dios saca al pueblo con mano poderosa de Egipto, Dios aparece a Moisés y le encomienda la tarea de ser el caudillo por cuya mano Dios habría de dar libertad al pueblo de Israel, como había jurado a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Lo que Dios dijo a Moisés que habría de hacer en Egipto, lo encontramos en el capítulo 7, verso 1 al 5. ¿Sí? Dios dijo que habría de hacer por lo menos 4 cosas en la tierra de Egipto. 1, que sacaría a los israelitas de Egipto, cosa que Dios cumplió. Razón por la que Josué y Caleb creyeron a Dios. 2, que haría grandes juicios, señales y maravillas, cosa que Dios cumplió. Por lo cual Josué y Caleb tenían razones para creer en el Dios de los cielos. 3, Dios dijo que lo haría de tal manera que los egipcios sabrían que Él era Jehová. Cosa que hizo Dios, razón por la que Josué y Caleb podían confiar en Dios. Estas 3 cosas que Dios hace entre los egipcios a favor de los hijos de Israel, le da el derecho de presentarse a sí mismo en reiteradas ocasiones como el legislador con autoridad, diciéndole al pueblo, yo soy Jehová tu Dios, yo te saqué de Egipto de la esclavitud, no tendrás dioses fuera de mí. Y Dios añade que además había otra cosa muy importante, pues yo ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Así que cuando Dios ejecuta sus juicios sobre Egipto, juicios que vieron Josué y Caleb, juicios que vieron los 10 espías, juicios que vio toda la nación, sus juicios no solamente eran ejecutorios contra la nación de Egipto, sino contra sus dioses y su sistema idolátrico. Estas plagas y juicios no fueron azarosas, como ya dije anteriormente. Cada una de esas plagas tenía el propósito de castigar, demostrar que Dios era el Dios soberano superior a todos los dioses de Egipto. Cada plaga fue escogida o cada plaga ocurrió con el propósito de mostrar que Dios era superior a los dioses en los que confiaban los egipcios y la nación toda. La primera plaga, por ejemplo, fue dirigida contra el dios Yun y el dios Api, dioses protectores y proveedores del río Nilo. La segunda plaga, sí, de ranas, era un juicio contra la diosa Get, que tenía una cabeza en forma de rana. Piojos y moscas era un juicio contra Keper, dios de escarabajos y moscas. La enfermedad sobre el ganado era el juicio contra Apis, el todo sagrado de Egipto. La plaga de úlceras, ¿sí? Llagas enormes, era el juicio contra los dioses egipcios. Y Notet, el médico dios, y todo dios de magia y curación, que no pudo sanar. Ni a Faraón, ni pudo tampoco sanar de las llagas o de los tumores a sus magos y a sus encantadores. La plaga del granizo fue dirigida contra Nut, diosa egipcia del cielo. La plaga de oscuridad era dirigida contra Ra, dios egipcio del sol. La plaga de la langota contra Set, ¿sí? Dios de las cosechas. El juicio contra los primogénitos era un juicio contra el propio Faraón y su descendencia al trono de Egipto, ya que Faraón era considerado también como un dios entre los egipcios, un dios hombre. Así que Dios había dado pruebas suficientes de su capacidad y de su poder para salvar. No solamente esto, sino que cuando se encuentran entre el mar
y los egipcios que le persiguen, Dios abre el mar, pasan en seco. Los egipcios que intentan hacer lo mismo, ¿sí?, son ahogados en medio del mar. Y del otro lado del mar, el pueblo en seco pudo cantar los vítores, las mujeres sonar sus panderos. Esto lo vieron los espías. No solamente Josué y Caleb, lo vieron también los otros 10 espías y el resto del pueblo. Prueba indubitable, suficiente de la capacidad de Dios para hacer lo que había prometido, de darles en heredad la tierra, aunque la tierra habitada por gigantes, aunque la tierra habitada por gente enorme, hijos de Aná, aunque era tierra de gente guerrera, aunque era tierra fortificada, con muros, con puertas de granito, sin importar los obstáculos que enfrentasen los hijos de Israel, Dios había mostrado a través de su liberación de Egipto que Él era el Dios suficiente para hacer lo que había prometido también, entregándoles a los israelitas la tierra ocupada por sus enemigos. Tal era la confianza, tal era la seguridad que dos hombres, Josué y Caleb, tenían de que Dios podía darles la tierra a pesar de sus obstáculos, a pesar de los gigantes, a pesar de las murallas, a pesar de sus moradores, a pesar de las dificultades, cualesquiera que pudieran encontrar. Tal era la seguridad que Josué y Caleb dijeron al pueblo: si Jehová se agradare de nosotros, lo comeremos. Disculpa que no te convide. Los comeremos. Perdón. Coma pan. No he encontrado ninguna dificultad en comerme este bocado de pan delante de ti, solo para ilustrarte cómo será tu victoria, tu triunfo, tus logros sobre tus enemigos, sin importar cuán grandes, cuán anchos, cuán fuertes, cuán fortificados se encuentren. Si el Dios de los cielos se agrada de ti. Si Jehová, si el Dios de los cielos se agrada de nosotros, nuestros gigantes, sus fortalezas, sus moradores, sus armamentos, todos serán como pan con jalea, o con mantequilla de maní, o con mantequilla regular, o con lo que le quieras agregar. Asegúrate, amigo y pueblo del Señor, que tú le eres agradable a Dios. Porque tus enemigos podrás devorarlos como yo me estoy devorando este trozo de pan sin ninguna dificultad, con la mayor facilidad. Apenas me atraganto un poco, la única dificultad es pasar el pan. Lo paso con una
taza de té. Enfermedad, asegúrate que eres agradable a Dios. Dificultad, asegúrate de que tú y tu familia les son agradables a Dios. Pandemia, solo asegúrate que tú y tu familia en tiempos de pandemia son agradables a Dios. Gigantes, cualesquiera que sean, pobreza, situación económica difícil, solo asegúrate, como dijo Josué, que tú y tu familia sean agradables a Dios. Y lo vas a comer. Lo único que tendrás que hacer después será, cuando Dios haya hecho que te comas a tus adversarios, las dificultades, los obstáculos, las pruebas, cuando hayas vencido a tus enemigos con la facilidad con que yo me devoré estas 2 piezas de pan, solo tendrás que limpiar tus manos, levantarlas y darle gracias al Dios que hace que nos comamos a nuestros adversarios como quien come pan, sin importar cuán difícil, sin importar cuán grandes, sin importar cuán fortificados estén sus ciudades. Dios te bendiga, amigo mío. Dios te bendiga, pueblo del Señor. En tiempo de pandemia, es necesario que, como Josué y Caleb, recordemos los hechos portentosos de Dios. Recordemos de dónde nos ha sacado y con qué mano nos ha sacado. Recordemos cómo ha humillado los falsos testimonios, cómo Dios ha humillado, ¿sí?, a las falsas religiones, a los falsos profetas delante de nosotros. Recordemos, hagamos memoria de la fidelidad de Dios para que podamos enfrentar a nuestros enemigos con el mismo optimismo, con la misma certidumbre, con la misma confianza y fe con que Josué y Caleb enfrentaron a sus gigantes, devorándolos como a pan. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, pueblo del Señor. La victoria es nuestra, si Dios se agradare de nosotros. Dios te bendiga. Amén. ¿Dónde debe estar mi confianza? De seguro en aquel que pelea mis batallas. Él es aquel que hace que los muros caigan y derribó a Jericó. Él es aquel que se levantó y a la muerte venció. ¿Dónde debe estar mi confianza? De seguro en aquel que pelea mis batallas. Él es aquel que con corona de espinas Rey por los siglos se nombró, y también es aquel que a sus hijos vida eterna dio. Él es aquel que aún en el problema te da la victoria. Él es aquel que aún el perdido llena de su gloria. Él es aquel que como Daniel de la boca del león es salvo. Él es aquel que al ciego y al cojo sanidad dio. ¿Dónde debe estar mi confianza?
aquel que hace que los muros caigan y derribó a Jericó. Él es aquel que se levantó y a la muerte venció. ¿Dónde debe estar mi confianza? De seguro en aquel que pelea mis batallas. Él es aquel que con corona de espinas Rey por los siglos se nombró. Y también es aquel que a sus hijos vida eterna dio. Él es aquel que aún en el problema te da la victoria. Él es aquel que aún al perdido llena de su gloria. Él es aquel que como a Daniel de la boca del león es salvo. Él es aquel que al ciego y al cojo sanidad dio. Él es aquel que aún en el problema te da la victoria. Él es aquel que aún el perdido llena de su gloria. Él es aquel que como a Daniel de la boca del león es salvo. Él es aquel que al ciego y